1. Analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la Red Transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Hemos visto en los últimos años una serie de investigaciones, cada vez hay mayor documentación al respecto, que ponen en evidencia el profundo impacto que tiene el uso temprano de los teléfonos celulares, en los tablets, en el desarrollo emocional, en el desarrollo social, en el desarrollo cognitivo también de los niños, niñas y adolescentes. Hay, de hecho, un estudio internacional que se basó en más de 100.000 entrevistas, jóvenes que van entre los 18 y 24 años, 70 países, incluido Chile, que generó nuevas alertas. Vamos a hablar de este tema, lo queremos conversar con Marcela García Huidobro Díaz, académica de Psicología y coordinadora del Centro de Atención Psicológica de la UST en Santiago. Marcela, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias a ustedes. A ver, este es un temazo. Este estudio mostraba que mientras más temprana es la edad de acceso al primer celular, mayores son los problemas de salud mental en la adultez. ¿Por qué ocurre esto desde el punto de vista psicológico? Bueno, eso tiene varias explicaciones. En parte tiene que ver con que la exposición a las redes sociales o a los contenidos que tienen las tecnologías actuales hacen que los niños y adolescentes estén constantemente en una situación de comparación con otros, que los estereotipos también que se manejan sean muy idealizados y por lo tanto siempre se sientan en falta, y eso genera sensaciones de estrés, de ansiedad, muchas veces también de depresión y baja autoestima. Y por otro lado, la hiperestimulación que implican los teléfonos, los celulares u otras plataformas hacen que los niños también vayan afectando sus sistemas de regulación emocional en los que están implicados ciertas bases del neurodesarrollo. Entonces, por todos esos motivos es que va afectando en síntomas súper relevantes como los que se plantean en este estudio, ¿cierto? Que tienen que ver con la presencia de mayor ansiedad, depresión e incluso ideas suicidas. Incluso ideas suicidas. Exacto. De hecho, lo hemos visto y hoy día probablemente con la incursión de la inteligencia artificial probablemente esto se potencia más, ¿no? Exacto. Mirando los efectos que se han observado con más frecuencia en los niños, las niñas y adolescentes que acceden a celulares antes de los 13 años, ¿qué otras cosas uno podría decir también? Después ya voy a meter a cómo lo puede uno regular y todo, pero ¿qué otras cosas uno adicionalmente podría agregar? O sea, tratemos de ponerlo así como en ejemplos prácticos, porque muchas veces lo que vemos es que, y yo no estoy haciendo un juicio de valor, simplemente estoy haciendo una descripción a padres que le pasan el celular al niño o el tablet para que mientras el papá puede seguir haciendo, la mamá sigue cocinando, o no tengo idea, o la mamá está en una reunión, fundamentalmente las madres estoy pensando, que están en una reunión por Zoom o necesitan así, o le pasan el celular al niño en el auto mientras va manejando porque no sé qué. Pongámoslo así como ejemplo cotidiano. ¿Y a qué acceden los niños? ¿Con qué cosas se encuentran? ¿Qué usan? Efectivamente es una herramienta que utilizan muchas veces los padres o cuidadores porque efectivamente genera una hiperfocalización en los niños, ¿no? O sea, definitivamente se quedan muy tranquilos y hiperfocalizados y tiene un nivel de estimulación que capta inmediatamente su atención. Pero eso tiene mucho riesgo, ¿cierto? Porque se pueden exponer a materiales que no son adecuados para su edad y también porque el nivel de estimulación que pueden tener los celulares, por ejemplo, en una situación así, son altamente adictivos, porque generan rápidamente una alteración en los circuitos de dopamina, que genera un neurotransmisor que hace que ese estímulo sea muy deseable de ver otra y otra vez y se repita. Déjame hacerte un alto ahí. Sí. Yo te lo he contado más de alguna oportunidad. Yo viví el fenómeno, digamos, de eso que tú estás describiendo cuando me empecé a enviciar con TikTok. Claro. Fue tanto que tuve que abandonarlo y nunca más lo volví a utilizar porque me terminó generando un grado de angustia. O sea, me terminé pasando la noche de largo viendo historias que además por el algoritmo me iban sugiriendo temáticas más o menos equivalentes que tenían que ver además con una noticia medio trágica y me parecían otra y fue atroz. Entonces tuve que digamos, hacer consultas psicológicas. Sí. Yo digo, si le pasa a uno, yo tengo 52 años, ¿cómo será con un niño, no? Exactamente, porque hay dos características del cerebro de un niño que es diferente de la del adulto. Como tú dices, a cualquier persona le puede generar adicción por esta hiperactivación del neurotransmisor que es la dopamina. Pero los niños particularmente tienen una ventana sensible porque aún no tienen desarrollado su lóbulo frontal, que se termina de desarrollar
desarrollar aproximadamente entre los 18 y 25 años, que es la zona del cerebro que nos permite la regulación emocional, que nos permite la planificación y también el esperarnos un poco frente a una respuesta, o sea, regula la impulsividad. Como los niños tienen más vulnerables este sistema, rápidamente van a acceder a más contenido y lo van a necesitar. Claro. El problema es que la dopamina, y es un poco lo que tú narrabas que te ocurrió, en un momento se genera una cierta tolerancia y cada vez se busca más estimulación que originalmente daban las sensaciones de placer. Entonces se va buscando cada vez una activación mayor y eso es un círculo vicioso muy pernicioso. Por otro lado, como el cerebro del niño es tremendamente plástico, al repetirse una conducta se van generando ciertos circuitos que van cambiando la arquitectura cerebral y que afectan a las respuestas por ejemplo, de la regulación del estrés. Todo lo que es el eje del hipotálamo, hipófisis adrenal, que genera, por ejemplo, la regulación del cortisol, que es la hormona frente al estrés. Claro. Frente a esta hiperestimulación, lo que se hace es que se puede alterar esa regulación, haciendo que los niños tengan una mayor respuesta, una hipoactivación, es decir, que no reaccionan, o una hiperactivación que responden frente al estrés mínimo. Y eso es lo que nosotros después en las consultas psicológicas, por ejemplo, o en el centro de atención psicológica donde yo trabajamos, vemos que los niños llegan por problemas de disrupción conductual, déficit atencional, pero todo eso efectivamente tiene que ver con que ya se ha afectado su sistema de regulación. Y que se refleja ya más en la adultez, ¿en qué cosas? Pongamos ejemplos más o menos prácticos de en qué cambia conductualmente un niño que haya quedado expuesto, digamos, a la utilización de este tipo de artefactos. Por ejemplo, la regulación emocional. Una persona adulta que se le afecta su sistema de regulación emocional frente a cualquier estímulo estresante que no necesariamente es tan grave, puede hiperreaccionar o actuar de manera impulsiva, ¿cierto? O sentirse fácilmente deprimido o desmotivado, ¿cierto? A veces se han escuchado esto de la generación de cristal, se ¿cierto? Habla mucho de la se habla de la generación de cristal. ¿Que tiene una explicación aquí? Que tiene en parte, por supuesto que tiene una explicación sistémica, pero muchas de la influencia tiene que ver con esta exposición, que se han afectado los sistemas de regulación, entonces están más propensos a que cualquier situación pueda ponerlos tremendamente vulnerables. Una situación que a alguien de otras generaciones que no quedaron expuestos a este tipo de artefactos. A ver, déjame preguntarte, porque en mi generación era la tele. No ver tele, y la tele era súper controlada y los videojuegos también, y súper poquitito y súper controlado y no más de 1 hora al día, y uno tenía que elegir los programas que quería ver. O sea, en mi casa al menos era así, como que súper marcado lo que uno quería ver. ¿La tele también producía ese efecto a otro nivel, a otra escala? A otra escala, porque el nivel de la tele igual tiene unos ritmos diferentes y el acceso también estaba más mediado por la familia, ¿no? Exacto. O sea, la familia tenía más incidencia sobre lo que los niños y niñas veían o no. Y además había un comportamiento más bien social alrededor del televisor. Exacto, era algo que se podía compartir. Exacto. Pero hoy día hay una brecha generacional además donde los niños y los adolescentes tienen su mundo propio en el celular, al que no acceden muchos de los padres, y ese es uno de los principales problemas que tenemos respecto al control parental en este tipo de tecnología. Ahora, este mismo estudio que yo te citaba revela una mayor afectación emocional en mujeres jóvenes. Sí. ¿Hay factores de género que explican esta diferencia? Sí, han habido varias investigaciones que hacen que este resultado sea recurrente respecto del efecto que tienen las mujeres. Y esto todavía tiene que ver con ciertos estereotipos que se asocian más al género femenino o a las expectativas del género femenino por sobre el masculino. Que tiene que ver, por ejemplo, con los estándares de belleza, ¿cierto? Con los estándares idealizados del cuerpo, ¿no? Que es mucho más exigente aún en las mujeres que en los hombres. Y también se ha visto que las mujeres tienden a tener mayores interacciones en las redes sociales que los hombres, de expresar cosas de su vida personal y también de interactuar en diálogos. Y esos diálogos, como no están mediados por la interacción social, pierden empatía y muchas veces se dicen cosas bastante ofensivas, agresivas, y que hacen que eso tenga un daño a nivel de acoso, ¿no? Que es todo el ciberbullying que ocurre principalmente entre mujeres más
que de hombres a mujeres o entre hombres. Sí, que eso es bien común, o sea, donde más se sigue el bullying hay es entonces en ese segmento. En ese segmento, exacto. Qué interesante. Tú decías que entre los síntomas más preocupantes entonces están la impulsividad, las alteraciones del sueño, exacto, la baja autoestima y decías también los pensamientos suicidas. Sí. ¿Cómo se manifiestan estos síntomas en las consultas clínicas? ¿Cómo se van detectando? Sí, nosotros en la universidad, ¿cierto? Tenemos este centro de atención psicológica que está en todas las sedes de nuestra universidad y recibimos más de 21.000 atenciones en el año, y lo que hemos visto ha sido si bien nosotros atendemos casos de bajo nivel de complejidad, similar a la atención primaria en salud pública, lo que hemos ido viendo con los socios comunitarios con los que tenemos acuerdos de atención es que cada vez se ha ido complejizando más la sintomatología. Antes las consultas eran mucho más recurrentes los temas de dificultades comportamentales, déficit atencional, claro, muy ligados a los temas escolares. Y hoy día lo que vemos es un predominio de consultas por trastornos ansiosos en primera instancia, por trastornos depresivos. Trastorno ansioso. Sí. ¿Cómo se nota ese trastorno ansioso? El trastorno ansioso es una preocupación constante, ¿cierto? Por distintas situaciones, un temor persistente, una sensación de que algo malo va a pasar, sensación de no ser capaz de enfrentarse a las situaciones de demanda de la vida cotidiana, de las exigencias de la vida cotidiana, y una sensación constante de intranquilidad, ¿no? De agobio. Se le nota así como que es más bueno para comer, se mueve demasiado. Se puede expresar de diferentes formas, por ejemplo, en las mismas dificultades en el sueño, en un aumento de la ingesta de alimentos, en una disminución de la ingesta de alimentos, en la regulación, es cierto, también de la alimentación, también es una forma, en una activación o hiperactivación motora, cierto, estar siempre intranquilo, en la presencia de tics, en la presencia también a un nivel mayor y acompañado de otros síntomas depresivos también se puede observar en autolesiones. Entonces se expresa de diferentes formas. Deja hacerte esta pregunta, yo espero no complicarte demasiado porque voy a tratar de que se me entienda bien, ¿no? Sí. Estamos conversando con Marcela García Huidobro Díaz, académica de Psicología y coordinadora del Centro de Atención Psicológica de la UST Santiago. ¿Cómo puede uno separar lo que ocurre con el niño respecto de la relación que mantiene con estos aparatos como los celulares o los tablets y el malestar emocional que desarrollan? Sí. Aislar el problema de la tecnología de otros factores familiares o sociales, porque también estamos viendo que la familia y la sociedad ha venido evolucionando al mismo tiempo por montones de razones, entre las cuales está la tecnología, por cierto. Sí. Pero ¿cuánto uno le puede, lo que quiero decir es cuánto uno le puede achacar al celular? Pero cuánto puede ser también en que las dinámicas sociales y familiares también han cambiado en el último tiempo y que a lo mejor también tengan un componente en ese sentido. O sea, claramente todos los problemas psicosociales son sistémicos y tienen muchas variables que influyen. Efectivamente, la familia tiene una organización distinta hoy día y que está dada por las exigencias no solo laborales, sino también del mercado, las horas que pasamos, ¿cierto?, en los trabajos, las horas que tienen los niños, por ejemplo, y niñas para dedicarse al ocio creativo, ¿no? Los niños también están con muchas exigencias académicas. Entonces están los padres exigidos, hay investigaciones que han hablado desde la pandemia un aumento importante del burnout parental, que es el estrés de los padres, claro, ¿no? Los niños también están estresados, entonces obviamente hay un cambio cultural y familiar, claro, que está incidiendo en que esto sea posible. La falta de tiempo también hace que los padres tengan poco control parental sobre los niños y niñas y que también por sus exigencias laborales hagan lo que tú planteaste, que los dejen a cargo de los dispositivos porque ellos no tienen tiempo para sus cuidados o para el juego, simplemente, ¿no? Para jugar con ellos, para acompañarlos. Y esos son cambios que tienen que ser también sistémicos. Tienen que haber cambios en la medida en que estas investigaciones van problematizando la salud mental de las niñas y niños. Es una invitación a que la sociedad cambie, a que las políticas educativas también cambien y que las familias, por ejemplo, todas estas leyes que se están planteando respecto de la compatibilidad entre la vida laboral y familiar, ¿cierto?, puedan hacerse presentes para que también esos espacios permitan que los padres tengan más tiempo de estar con sus hijos e hijas. Y me lleva entonces a hacerte esta siguiente pregunta. ¿El problema es el celular en sí mismo, la falta de mediación adulta y una educación emocional respecto de cómo usarlo? Bueno, todas las anteriores.
Todas las anteriores. O sea, hay un tema en que el celular ya está comprobado los daños que tiene tanto a nivel del aprendizaje, ¿cierto? Eso son investigaciones reiteradas que dice que afecta a las funciones ejecutivas, las funciones atencionales, que el aprendizaje de los niños y adolescentes disminuye. Incluso hay investigaciones que dicen que teniendo el celular al lado, sin usarlo, afecta al aprendizaje y la capacidad atencional. O sea, hay una dependencia tan grande que incluso estando apagado, la persona está de cierta forma pendiente. En el término del aprendizaje está comprobado. En la salud mental, hoy día también. Entonces, claramente, la enseñanza que nos dejan estas investigaciones son: el celular tiene que tener un uso absolutamente controlado y con un acompañamiento parental, y eso es una responsabilidad de los cuidadores y cuidadoras, de los adultos, y que implica una renuncia personal. O sea, si tú tienes niños y niñas al cuidado, implica necesariamente una ética de cuidado que implica la renuncia. Que es un gran debate también. Exacto. Que tiene que ver con cómo acompañamos a quienes acompañan al mismo tiempo, para hacerle más fácil la pega, porque tienen esta renuncia, como dices tú. Desde los tiempos que dedicas a la crianza hasta que tú no puedes estar con el celular todo el tiempo presente si quieres que tu hijo no ocupe el celular. Hay un modelaje importante en ese comportamiento que tiene que ser regulado. Tú dijiste que el lóbulo frontal se va desarrollando, y todo esto se va desarrollando hasta los 25 años, ¿no? Sí. ¿Existe una edad óptima o más recomendable para entregarle un celular a un niño, niña o adolescente? No está eso tan zanjado, pero las investigaciones y las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud plantean que entre los 13 y 14 años un niño ya tiene más facultades para regularse mejor. Ahora, independiente de que tenga un celular, eso sigue requiriendo de un control parental y requiriendo de espacios también controlados. O sea, no todos los espacios son para uso del celular. Por ejemplo, el niño de 13, 14 años no tiene que estar solo en su pieza con un celular, y también hay horarios controlados, no tiene que usar celular antes de dormir. Claro. Y también contenidos que deben ser controlados. Eso es muy difícil de escoger, porque como los padres llegan al criterio de que este contenido es apto para mi hijo o mi hija y este no. Por eso que tiene que haber mucha también mediación en la educación hacia los cuidadores y padres respecto de los temas, de los contenidos, de las tecnologías y de cómo acceder a las mismas tecnologías para el control parental. Ustedes tienen centros de atención psicológica en la Universidad de Santo Tomás. Exacto. Y de salud mental en la población infanto-juvenil. Sí. ¿Cómo ha cambiado el tipo de consulta desde la pandemia? ¿Qué rol ha jugado la tecnología también en ese cambio? Sí, nosotros, como te planteé anteriormente, hemos visto una complejidad cada vez mayor de las consultas, de los síntomas y de los problemas. Al hacer las entrevistas de ingreso, tanto que lo hacen los estudiantes de la universidad, practicantes, y yo también participo de esas entrevistas, vemos que hay una cada vez más, que el factor uso de las tecnologías es un factor de riesgo en los síntomas y problemas psicológicos que están teniendo los niñas y niños. Y vemos a la vez padres muy desesperados que nos consultan, que no saben cómo manejarse frente a ese uso compulsivo o a ese daño que están observando en sus hijas e hijos. Como que también observamos, y por eso hemos hecho algunas intervenciones en esa línea, que los padres también desorientados respecto de cómo actuar. No saben, como tú decías, claro, cuánto dejarles, cuánto no dejarles. Nos preguntan, bueno, los vamos a dejar fuera si les prohibimos el celular. ¿Qué contenidos, cuántas horas? Sí, porque leía que los papás que van a estos CAPS, así se llaman, estos centros, exacto, dicen que tienen pocas herramientas para regular el uso de los celulares también. Exacto. O sea, se encuentra con ellos, los mismos padres tienen este problema, los digamos. Padres, porque también ellos usan la herramienta. Otros porque tienen una brecha generacional en donde no entienden lo que están haciendo sus hijos y por lo tanto tienen poca agencia respecto a lo que pueden y no pueden hacer. No manejan Instagram, no manejan TikTok, no manejan algunas redes sociales, no saben cómo meterse en el celular y poner ciertos controles. Entonces también hay dificultades respecto a eso, y por otro lado, ciertos lineamientos que hoy día apelan a la exigencia de que los padres tengan una crianza respetuosa, y que muchas veces se malentiende esa crianza respetuosa con el no poner límites. Entonces también es mucho miedo a ponerle hoy día límites a los niños, niñas y adolescentes. Claro. Una última pregunta. Sí. El rol que tienen que jugar las universidades
en la educación emocional y digital de la infancia y la adolescencia, según tú? ¿Qué rol deberían jugar? Yo creo que es un rol fundamental porque las universidades están generando conocimiento y datos empíricos que pueden demostrar, ¿cierto?, la adecuación de las tecnologías a las distintas edades, la importancia del rol de los cuidadores y los efectos que tiene a corto, mediano y largo plazo en el neurodesarrollo de niñas y niños. A mí me ha tocado tener experiencias donde hemos ido a hacer desde el Centro de Atención Psicológica algunas charlas a los padres, a jardines, a colegios, y se sorprenden cuando nosotros les hablamos de los efectos que tiene en el cerebro. De esa forma ellos problematizan el uso de las herramientas tecnológicas y empiezan a hacer cambios. A veces es necesario que la universidad ayude a mediar esos resultados con la comunidad, con la gente. Marcela García Huidobro Díaz, académica de Psicología y coordinadora del Centro de Atención Psicológica de la UST. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. 7:30. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la Red Transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Ya, volvamos ahora a escuchar a la ministra de